Hay un ejemplo también en el Antiguo Testamento, en Jeremías 48, nos habla del vino. Vamos a ver, nos habla de Moab. Se aplica a Moab y al castigo que va a tener, pero la figura que utiliza está referida al vino, a cómo el vino debe ser trasegado, es en el 48, 11. Nos habla que el vino debe ser trasegado para que el pozo sea eliminado. Es decir, necesita un reposo, pero también necesita pasarlo de un vaso a otro para que las heces, la mara del vi, que llaman en catalán, quede abajo, sea expulsado del vino y sea totalmente puro. Y usando ese ejemplo dice: quieto estuvo Moab desde su mocedad, y sobre sus heces, entendiendo esto, las heces, esto que queda, ese pósito, ese pozo del vino, ha estado él reposado y no fue trasegado de vaso en vaso, que es lo que se decía, esa manera de que al pasarlo de un vaso a otro quede aquella impureza para que el vino restante pueda quedar en su limpieza total. Ni nunca fue en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha trocado. Es un toque de atención que le daba a Moab. Demasiado reposados habéis estado, os ha faltado ese trasiego que permita eliminar ese pozo que no hace ningún bien. Que no nos lo tenga que decir el Señor, no estemos demasiado quietos. El Señor nos quiere trabajando, nos quiere aptos para Él, nos quiere a punto para hacer lo que sea. Será mucho, será poco, será lo que el Señor quiera y será aquello que yo esté dispuesto a dejar que el Señor haga en mí, ni más ni menos. Más de lo que el Señor quiera no podemos pensar, lo que el Señor tiene dispuesto así será. Y más de lo que yo también me deje hacer por parte del Señor, tampoco podrá ser. Quizás el Señor deseará más. Pero si yo mismo soy para mí, para la Iglesia, un impedimento, no vamos a poder ir más allá. El Señor quiere, el Señor tiene ese propósito. El Señor nos ha permitido llegar aquí a los 28 años. Como os digo, si nosotros no pensamos hoy cerrar puertas, tampoco el Señor es su propósito que lo hagamos. Por tanto, Él también tiene un propósito de que en el tiempo que tenga a bien concedernos, podamos continuar, sigamos adelante, proclamemos la palabra, retengamos aquello que es bueno, defendamos si es preciso y nos comprometamos con ello. A una iglesia fiel y ejemplar en muchos aspectos, Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, le dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, pues eso es lo que es el propósito que tenemos por delante. Así que, hermanos, habiendo entendido quiénes somos hermanos, aquellos que hemos creído en el mismo Señor que nos ha salvado de aquí y de cualquier parte del mundo, especialmente hermanos aquí, en esa iglesia local, estad firmes y retened. Seguramente seremos zarandeados, lo hemos sido, como os decía, no podemos ignorar cuestiones que han habido, no podemos ignorar que, como os digo, ni aún aquí abajo ni aún aquí arriba estamos los mismos, excepto Jordi, que sí, y Marina, perdón, que iniciaron aquí esa obra. Hemos sido zarandeados, ha habido hermanos que han marchado, ha habido situaciones quizás no resueltas, no lo vamos a negar, así ha sido. Quizás todavía nos queden otras cuestiones, seremos zarandeados, el enemigo no se va a estar quieto y va a intentar estropear lo que podamos hacer, pero con todo nos queda esa admonición de parte del Señor: estad firmes y retened. A veces nos es fácil oír, pero no lo retenemos, se nos va, lo ignoramos, no queda formando parte de nosotros mismos. Retened la doctrina que habéis aprendido, nos dice por palabra o por carta, no la que hemos aprendido por experiencias dudosas,
solo sobre la base de la palabra. El mismo Dios, el mismo Señor nuestro Jesucristo, Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, qué gran bendición y qué gran fundamento, Él sea, dice, y nos dio consolación eterna y buena esperanza, consolación que la tenemos, esperanza que la tenemos en lo que nos quede aquí y en lo que para siempre estaremos con Él, por alguna causa, sí, por gracia, no hay otra. Ese mismo Dios consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso es lo que podríamos decir nos queda. Estar firmes y retener. Y el Señor, aquel que ya nos ha amado, aquel que por su gracia nos consuela, nos da una esperanza, también nos consuela aquí, nos confirme en toda buena palabra y obra. La palabra y lo que implica esa palabra, llevarla a cabo. Y también sabiendo, unos versículos más adelante, que dice, fiel es el Señor, que os confirmará y os guardará del mal. A Él sea toda la gloria. Ese aniversario, cualquier aniversario que podamos celebrar, debe tener esa perspectiva. La gloria es del Señor, porque también solo por la gracia del Señor se ha podido llegar a este aniversario. Gracias al Señor por lo que ha hecho. Gracias por los hermanos que ha utilizado. Aquellos que, eso os voy diciendo, han quedado por el camino, pero que en el momento histórico que les ha correspondido estar aquí, han hecho una tarea. Gracias por todos los que estamos aquí y que el Señor nos ayude a llevarla a cabo, sabiendo que, como escogidos, llamados fuera, formando parte de la Iglesia del Señor, por tanto, Él es el Señor, basados en la palabra, en plena humildad, y sabiendo que el Señor es el que hace las cosas, podamos, como dice aquí, estar firmes y retener, seguir adelante con la seguridad, con la certeza, con la única manera en que es posible llevarlo a cabo, de que nuestro Dios consolará nuestros corazones, nos confirmará en toda buena palabra y obra, y Él, que es fiel, nos confirmará, guardará del mal, para gloria suya y hasta el día en que Él lo tenga previsto. Gracias al Señor por todos los años que nos ha permitido estar, gracias por las experiencias, aquellas que han sido malas, aquellas que quizás no se han sujetado plenamente a la palabra, que nos ayude también a tenerlas en cuenta para no volver a caer en ellas, y en ese estar firmes, retener, que el Señor nos pueda bendecir con la bendición que ya es, que ya consiste en formar parte de la Iglesia Universal, en ser una pequeña muestra de ese cuerpo espiritual del cual ninguna parte puede faltar y en el cual nos ha puesto el Señor, sabiendo que tenemos necesidad, que no podemos caer en decir no necesito nada, Dios nos libre de ello. Necesitamos muchas cosas, os necesitamos, todos nos necesitamos mutuamente, y como os digo, y aún necesitamos hermanos de fuera de aquí de la congregación. No somos ricos ni estamos enriquecidos, sino con la pobreza bien entendida de espíritu, es con ella con la que nos podemos acercar al Señor. Siendo así, llegaremos hasta donde el Señor tenga previsto. Como os digo, un día o 28 años más. Los que sean, pero siempre que sean aquellos que el Señor ha previsto, y solo podremos llevarlo a cabo sobre esas bases. Gracias al Señor por lo que nos ha permitido hasta aquí, que eso nos proyecte a lo que el Señor tenga por delante, de la cual ninguno nos podemos escapar, digamos. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Si somos una pequeñita parte en la Iglesia Universal, cada uno de nosotros somos una pequeñita o no tan pequeñita parte en la Iglesia local en la cual el Señor nos quiere para trabajar. Como os digo, toda la gloria, como hemos cantado al inicio, sea para Él, toda nuestra gratitud por habernos permitido llegar hasta aquí y toda nuestra confianza para perseverar, para seguir en lo que Él tenga dispuesto en adelante. Es para gloria de Él y por gracia de Él que aquí estamos y que una vez más decimos, y aquí estamos, por la gracia del Señor, sin, como os digo, aspavientos ni querer ser grandilocuentes, pero sí, una pequeñita parte de la Iglesia sigue dando hoy testimonio que el Señor nos ha salvado y que el Señor nos ha mantenido y que queremos seguir adelante. El Señor se acerca, el Señor está vecino ya a las puertas, como quien dice. Esperamos que nos conceda el privilegio de acabar esa última página de la Iglesia para poder estar para siempre con Él.